Llegó la mazamorra. Llegó la ¡Épale! mazamorra. Llegó lo que esperaba. El audio boletín. El beta verificado. No dejes que te jueguen kikiriwiki. Paren la oreja y preparen un negrito. Que lo que traemos, tú sabes, está claro. No es labia, es la pura verdadita. Han leído muchos rumores en redes sociales últimamente. A cada rato les envían mensajes con información dudosa por WhatsApp. Ya les duele la cabeza de que les anden metiendo gato por liebre con montajes y estafas. Tranquilitos, con Conectando Caminos por los Derechos. El audio boletín que sacamos mes a mes en Colombia Check, les contamos de manera fácil y rápida qué tan cierto es todo lo que andan diciendo sobre migración venezolana en redes sociales. Pilas, que aquí vamos con el 6º episodio del año. Habla para ustedes Paula Andrea Jiménez. Bueno, mi gente, arrancamos poniéndole la lupa a lo que anda rodando por WhatsApp. Resulta que nos encontramos una cadena que promete la entrega de subsidios a nombre de ACNUR y del Banco Mundial por el Día Mundial del Refugiado, que se conmemoró el 20 de junio. Los bonos, supuestamente, son de 2 millones de pesos y para recibirlos, adivinen qué le piden a la gente: que ingresen a un enlace. ¿Qué tal les suena? Mucho ojo. Como dicen por ahí, de eso tan bueno no dan tanto. ACNUR desmintió esta información a través de sus redes sociales. Y en Colombia Check analizamos el enlace y concluimos que reúne las características que suelen tener los sitios fraudulentos que son utilizados para robar datos. Y para seguir con la onda de WhatsApp, de una vez les digo que es falso que ahora los migrantes pueden inscribirse en el Registro Único de Migrantes, el RUM, con la cédula de Venezuela. Resulta que a través de un audio le están diciendo a las personas que se acerquen a las oficinas de Migración Colombia para optar por el PPT, por el permiso por protección temporal, solo presentando la cédula. Pero ojo, desde la oficina de prensa de dicha institución aclararon que esa información no es cierta. El proceso de registro para los venezolanos en condición irregular cerró el 28 de mayo de 2022. Eso significa que según el artículo 4 de la resolución 0971 de 2021, desde el 29 de mayo de 2022 hasta el 24 de noviembre de 2023, el registro queda abierto solo para quienes sellen sus pasaportes en alguno de los puntos fronterizos y deseen acogerse a los beneficios del estatuto. Y bueno, de la desinformación proveniente de WhatsApp, pasamos a la desinformación difundida por una figura pública. Miren, el candidato presidencial, Rodolfo Hernández, afirmó en su programa de gobierno que 800.000 venezolanos no han iniciado el proceso del Registro Único de Migrantes Venezolanos, o sea, el RUM, y que por eso serían deportados. Pero pilas, que no hay que tragar entero, porque esa información es falsa. Lo cierto es que, contrario a lo que dijo Hernández, esa es la cantidad de migrantes venezolanos que ya completaron su registro de regularización e incluso ya tienen su proceso de biometría listo para obtener el permiso por protección temporal, o sea, el PPT. Mucho PPT por aquí y por allá desde hace meses, pero ¿alguna vez se han preguntado qué pueden y qué no pueden hacer con este documento? Paren la oreja que se los voy a explicar rapidito y facilito. El permiso por protección temporal, el PPT, les sirve para acceder a la salud y a la seguridad social, a servicios bancarios y financieros y a la educación. También para registrarse en la encuesta SISBEN, estudiar en el SENA, aplicar empleos formales, registrar a un menor nacido en territorio colombiano, sacar el registro único tributario más conocido como el RUT, registrarse en la Cámara de Comercio y viajar dentro de Colombia. Ahora, ¿para qué no le funciona el PPT? Bueno,
El PPT no les sirve para casarse porque no es necesario, ni para tramitar la licencia de conducción porque ahora se debe presentar pasaporte o cédula de extranjería. Tampoco les sirve el PPT para viajar al exterior ni para obtener billeteras digitales. Y para obtener servicios de telefonía, el PPT solo les va a servir para comprar equipos o acceder al portafolio de la empresa WOM, ya que las demás exigen cédula de ciudadanía o de extranjería. Como dicen por ahí, cortico pero sustancioso. Y si quieren profundizar en el tema, recuerden que pueden visitar nuestra página www.colombiacheck.com y leer el explicador completico. Síganos en Twitter y TikTok como @colcheck y en Facebook e Instagram como @colombiacheck. Nos escuchamos el próximo mes. Este contenido fue producido por Colombia Check en el marco del programa Conectando Caminos por los Derechos, financiado por USAID, con el fin de ofrecer información verificada, confiable y pertinente a la comunidad migrante venezolana, residente o de paso por Colombia. Esta pieza se puede reproducir total o parcialmente de forma libre, respetando el sentido de la información. Dice mi corazón, cansado de esperar, por eso dulce beso.